¿Cómo sigue? Ya. Bueno, comienza Andy. ¿Ya? Ok. Sí. Buenos días. En nombre de la iniciativa Venciendo la Sombra, les doy la bienvenida al foro Las elecciones en la UCB y sus implicaciones en la crisis universitaria. La iniciativa Venciendo la Sombra surgió de la inquietud que sintió un grupo de egresados de la Universidad Central cuando el año pasado se derrumbó el techo del pasillo. Y a raíz de eso empezaron a reunirse con la inquietud de dar a conocer la situación de la UCB a los egresados y las probables rutas de solución desde las diferentes miradas que pudieran darse para proponer algunas soluciones a los problemas de la universidad. Para ello, este grupo inició una ronda de consultas con los gremios y las federaciones que hacen vida a lo interno en la universidad. También consultamos a FAPUP. Progresivamente el grupo fue ampliándose desde esta visión inicial. En el curso de este proceso de consultas, descubrimos que para los actores consultados, la crisis que vive el país tiene su correlato en la universidad. Y estos actores identificaron algunos elementos que nosotros consideramos dentro de la iniciativa que deben ser debatidos públicamente. Uno de esos elementos es el desgaste de las autoridades universitarias. De allí que la iniciativa decidió salir a la luz con este primer foro sobre esta materia. Pero también hubo otro aspecto que salió entre nosotros y a lo interno de la iniciativa a raíz de este proceso. Y tiene que ver con la transformación que se dio. Porque la iniciativa de esa idea inicial se ha venido convirtiendo en un espacio en el que tiene cabida cualquier pensamiento que convoque voluntades, independientemente de donde esas voluntades se encuentren. Y la idea es movilizar el interés común de convivencia y reflexión universitaria a través del debate y el razonamiento público de las ideas, como decía Habermas, y que esto contribuya al rescate del sentimiento, eso que llamamos universita, en el sentido de hilvanar tejido social a través del saber pluralista y universal, sin el cual no puede concebirse la universidad. Para moderar este foro nos acompaña el abogado Juan Luis Sosa. Juan Luis es egresado de la universidad y actualmente es candidato a doctor en Derecho Constitucional en la Universidad de Heidelberg. Así pues les damos de verdad la bienvenida a este foro que esperamos pues sea el primero de todos. Juan Luis, por favor. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a los ponentes y a todos los profesores y la comunidad universitaria que estamos hoy aquí en esta reflexión. Como muy bien lo decía Andy, esta iniciativa la iniciativa Venciendo la Sombra busca ser un espacio para el encuentro de voluntades y de pensamientos que quieran reflexionar sobre el papel de la universidad. En ese sentido, Andy resumió muy bien lo que ha sido esta iniciativa desde el año pasado, y estamos hoy en esta primera actividad pública, luego de un largo trabajo de hormiguita, de reuniones, de hablar con muchos representantes, muchos sectores de la universidad. Bueno, hoy tenemos aquí un excelente podium de ponentes. Creo que ninguno necesita presentación. Son tres ponencias. Tenemos al profesor Víctor Rago, quien será el primer ponente, quien es antropólogo, exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, doctor en Lingüística en la Sorbona de París, doctor en Ciencias Sociales, bueno, presidente del órgano evaluador de la Convención del Patrimonio Cultural Intangible de la UNESCO, y bueno, creo que no necesita presentación. Como todos saben, al momento de inscribirse en el foro, las personas tenían la posibilidad de hacer algunas preguntas por adelantado. Y bueno, aquí hay algunas preguntas que creo que pueden servir para más o menos orientar el debate, independientemente de que cada uno de los ponentes ya tenga su línea discursiva, su ponencia establecida, ¿no?
Ahí los participantes tienen una gran inquietud sobre cómo resolver internamente las diferencias en relación con la composición del claustro, es decir, cómo resolver el problema de la proporción de votos de los distintos sectores universitarios, ¿no? Cómo resolver el tema de la representación estudiantil en términos reales. Ese sigue, al parecer, siendo una preocupación importante para parte de la comunidad universitaria o de los estudiantes que se inscribieron, ¿no? También es importante, preguntan, dado que la paralización de las elecciones, de la elección de autoridades de la UCB y de las demás universidades autónomas en Venezuela es un problema de interpretación de leyes y del ejercicio del poder, sería correcto suponer que la crisis de la UCB y de las universidades autónomas viene desde dentro de las universidades. Dejan allí la pregunta. Y aquí unas preguntas también para el profesor Rago, específicas, es, considerando que el funcionamiento de la UCB depende de los recursos financieros provenientes del Estado, ¿cuáles considera serían los cambios directos en la situación de la crisis en la universidad si se cambia a las autoridades? Y la última es, no es necesario plantear el problema de la autonomía como esencial al concepto de universidad. Por lo tanto, el tema de las elecciones no debería ir más allá de la UCB y del cambio de autoridades. Bueno, con estas preguntas, pues damos inicio a la intervención del profesor Rago. Profesor, tiene usted 20 minutos. Muchas gracias. Bien, esas preguntas son esenciales. La mayor parte de las que mencionaste sitúan desde diferentes ángulos los problemas digamos, en el territorio neurálgico en el que habría que examinarlos. A ver, no se trata aquí de una ponencia en el sentido formal de la expresión, sino de algunas consideraciones alrededor de la cuestión electoral, y empleo ex profeso esa fórmula cuestión electoral para, como diré el hecho decisivo, a mi modo de ver, de que las elecciones en la universidad, más que técnico reducido a los factores organizativos y logísticos, a esos procedimientos y a la población, plantean cuestiones asociadas que lo vinculan al problema. Yo diría que si viéramos el título al cuento, al oro en alto grado, por cierto, tendríamos que hay una crisis universitaria, porque de lo que se trata, al parecer, es de examinar las implicaciones que un proceso electoral en la universidad, en la UCB, tendría para la crisis universitaria. De modo que estamos dando por sentado que existe una crisis universitaria. Pues bien, en efecto, no hay modo de negar la existencia de una profunda crisis universitaria. Hay crisis en todas partes, pero bueno, nos concierne a nosotros en este momento la de la universidad. ¿Y cuáles podrían ser las implicaciones de las elecciones en un contexto crítico como ese? Bueno, pues yo comenzaría por observar el hecho de que no haya elecciones en la universidad desde hace muchísimo tiempo es uno de los síntomas más sobresalientes de la crisis universitaria. ¿Cómo entender que una institución que debe renovar periódicamente sus cuadros, sus estructuras directivas, de conducción, no haya podido hacerlo? ¿Cuáles son las causas que lo han impedido? Las causas aparentes, las más patentes y visibles, pero también aquellas que se ocultan tras prácticas y rutinas que, en mi opinión, han terminado por empobrecer la existencia, la vida universitaria en una medida considerable.
Bien, hay dos razones por las cuales las elecciones universitarias son indispensables, son impostergables, son necesarias. Primero, hay que hace demasiado tiempo que no hay elecciones y tiene que haberlas. Hay que allanar todos los obstáculos, luchar contra los obstáculos que se levantan camino de celebración de... La segunda razón, en mi modesto, hacer las elecciones en la universidad tan pronto se pueda, es una universitaria cargada de una profunda significación institucional y política. Las elecciones universitarias son la forma en que en este momento los universitarios insertamos nuestro esfuerzo particular como colectividad cívica en el proceso general de participación ciudadana y de lucha por la democracia nacional. No solo por la recuperación de la democracia perdida, sino por la formulación de un nuevo estado de cosas democráticas de la democracia abolida a lo largo de los últimos años. De manera que las elecciones universitarias hay que hacerlas. Los principales interesados en que las elecciones se hagan deberían ser las propias autoridades. No hasta cierto posible la vacilación y las indecisiones que las autoridades han exhibido, sobre todo últimamente, cuando anunciarse sobre la necesidad de las elecciones se trata. Yo diría que sobran razones para que las propias autoridades en ejercicio estuvieran más que dispuestas a que las elecciones se celebraran. El problema es cómo celebrar esas elecciones, no tanto cuándo celebrarlas, porque yo me imagino que la mayor parte de la comunidad universitaria, yo creo que generalizado, estaría de acuerdo en aceptar que las elecciones deben celebrarse cuanto antes, es decir, tan pronto se pueda, cuando las condiciones, las dificultades objetivas que configuran un cuadro de complicaciones actuales se resuelva o se mitigue. No hay ninguna razón por la cual las elecciones deban postergarse más allá de lo que las circunstancias reales y objetivas permitan. De manera que, desde el punto de vista subjetivo, todo el mundo debería querer que se hicieran elecciones. ¿Cómo deben hacerse esas elecciones? Y comenzar, digamos, el desencadenante del tema electoral en los últimos tiempos, en los últimos años, en el último año y medio, fue la famosa sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la 0324, que establecía, que retomaba, digamos, decisiones anteriores, de acuerdo con las cuales se imponía a la universidad un determinado régimen electoral que es contrario al que figura en la ley de universidades y en la normativa interna en vigor. Ese emplazamiento judicial que puede objetarse desde diferentes ángulos y probablemente Absalón lo hará y sin duda alguna lo hará con mucha mayor propiedad que yo. Bueno, digamos, produjo un estado de cierta movilización en una institución caracterizada en los últimos años por su estado inercial, ¿verdad? Y planteó de nuevo el problema de la urgente necesidad de que se celebraran elecciones universitarias. Y, por supuesto, allí surgieron diferentes puntos de vista que podemos reducir esencialmente a dos. Por una parte, los que sostenían que las elecciones deberían hacerse conforme a la norma vigente, incluida la Constitución,
y por otra parte los que sostenían que había que aceptar las condiciones que el tribunal imponía, porque al fin y al cabo las fuerzas democráticas iban a resultar triunfantes en una elección, aún una en la que se aceptaran las lesivas condiciones que el Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación, establecía. Nosotros hemos opinado que eso, que ese enfoque dualista que contrapone una y otra posición, reduce un poco, digamos, reduccionista, porque no toma en cuenta, subestima aspectos problemáticos esenciales que el cuadro presenta. Por eso nosotros hemos preferido hablar de la cuestión electoral, que implica abordar un conjunto de asuntos conexos muy importantes. Ahora, ¿cuál es el estado cuál era entonces cuando el 27 de agosto del 2019, cuando se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, y cuál es la situación de la universidad antes de esa fecha y después de ella? Bueno, una situación de máxima debilidad, puesto que la universidad se encuentra bajo el asedio implacable de sus enemigos externos y además, digamos, fuertemente afectada, fuertemente debilitada también internamente por circunstancias que han actuado desde hace muchísimo tiempo y que se han traducido en una postración creciente de la propia institución. Bueno, una institución compleja, grande, no languidece a la misma velocidad en todos sus espacios. Hay algunos en los cuales ese estado de postración al que me refiero es verdaderamente descorazonador, y hay, por supuesto, ámbitos específicos en los cuales todavía la universidad sigue dando resueltas demostraciones de vitalidad y de comportamiento cualitativamente apreciable. Pero en términos generales, la universidad se encuentra sumida en una profunda crisis que no se explica solamente por el hecho de que haya sido objeto de un despiadado, sostenido e injustificable ataque de sus enemigos situados en el exterior, sino que hay una buena cantidad de razones para buscar las causas internas. Y yo creo que una de las manifestaciones de esa debilidad interna la representa esa especie de abandono creciente que se ha ido produciendo a lo largo del tiempo de algunas de las vocaciones esenciales de la universidad, en primer lugar de su vocación deliberativa. Es decir, en la universidad ha desaparecido el debate, ha desaparecido el sentido de comunidad intelectual, o si no queremos ser tan lapidarios como para hablar de desaparición, al menos tendríamos que reconocer con preocupación, pero con honestidad al mismo tiempo, que ese sentido de comunidad intelectual, que esa atmósfera en la que el debate, el diálogo, la propensión cognoscente, que es característica de la institución, deben tener lugar. Bueno, todo eso se ha debilitado considerablemente, y eso no ayuda, por supuesto, a la institución a emprender el examen con convicción y con la medida voluntad de llegar a diagnósticos claros y de aspirar a encontrar al menos un camino, una perspectiva de solución. Bueno, la cuestión electoral es mucho más que las elecciones, y sería un error grave suponer que el cambio de autoridades rectorales y decanales
particular, aunque hay otras elecciones que están pendientes también con la de representantes profesionales a los órganos de gobierno, constituiría de por sí una solución. Claro que no constituye una solución, eso hay que hacerlo, no puede dejar de hacerse. Pero el debate acerca de los problemas internos de la universidad y también acerca de las circunstancias externas en las que la existencia institucional se ha hecho difícil, ese debate hay que hacerlo. Y ambos grupos de factores, tanto los internos como los externos, deben abordarse simultáneamente porque son inextricables. Se encuentran profundamente entremezclados y hay que abordarlos de manera conjunta. Bueno, el debate sobre la cuestión electoral implica abrirse a la reflexión, a la discusión y al diálogo en lo que tiene que ver con el tema de la democracia en la universidad. Porque tanto los unos como los otros, me refiero a los dos puntos de vista que mencioné al principio, creo yo que corren el riesgo de equivocarse garrafalmente. Desde el punto de vista de los promotores de la Ley Orgánica de Educación, de la Ley de Educación Universitaria que hizo aprobar en el 2010, etcétera, y de las iniciativas similares, parten de la idea de que la universidad es una suerte de sociedad en miniatura en la que se pueden calcar los principios básicos de la democracia social y política. Y eso es completamente falso, porque la universidad no es una microsociedad en la que vamos a encontrar a diferentes escalas los fenómenos, los procedimientos, los actores y las circunstancias que son características de la vida social y política en general. No es así. La universidad en la que los diferentes sectores, que es la heterogénea, naturalmente, compuesta por sectores diferentes, que por cierto son los electorales, la Ley Orgánica de Educación y toma la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, son diferentes sectores que no equivalen a clases sociales, puesto que no pueden caracterizarse en los términos en que las clases sociales, al menos históricas y tradicionales, admiten ser conceptualizados, pero que son sectores diferentes y que concertan con la institución compromisos diferentes. Se insertan en la estructura institucional de manera diferente y eso es necesario reconocerlo. Pero además, la universidad, esa diferenciación intrínseca no puede resolverse entonces mediante la extensión del principio igualitario que puede aplicarse para el caso de... Incluso el término de democracia universitaria tendría que ser una expresión que sometiéramos a revisión para saber si en realidad podemos aplicarlo apropiadamente. Hay, por supuesto, prácticas democráticas, hay estilos de comportamiento y hay procedimientos de índole democrática que pueden aplicarse perfectamente en la universidad sin necesidad de adoptar el esquema de la democracia social en su conjunto para la universidad. Eso es inaplicable. ¿Y por qué? Porque la fundamentación de la diferenciación interna de la colectividad universitaria se basa en la preparación intelectual, se basa en la calificación creciente desde el punto de vista intelectual y profesional de una parte de esa comunidad, que es la que denominamos la comunidad académica. Nosotros hemos querido que se distinga que la colectividad universitaria en general admite distinción según la cual se recogen dos grandes componentes, que serían la comunidad académica propiamente tal, integrada fundamentalmente por el profesorado y el estudiantado, y bueno, y los egresados que se añaden. Eso formaría parte del debate también, del debate futuro. Pero fundamentalmente profesores y estudiantes de un sector no académico que estaría integrado
principalmente por los empleados y por los obreros. Y eso permite trazar algunas divisorias importantes para entender, digamos, esa diferenciación inherente a la propia comunidad universitaria, a la propia colectividad universitaria, que repito, es una colectividad profundamente diferenciada internamente. Y por otra parte, lo que dije antes acerca de la democracia, no puede aplicar a los profesores ni como son simplistas. Pero evidentemente los estudiantes no contraen con la institución el mismo tipo de vínculos que contraen los profesores. Y dentro de los profesores hay diferencias también, porque el escalafón supone una diferenciación también de naturaleza intrínseca. No es lo mismo un profesor instructor que un profesor titular, no es lo mismo un profesor graduado que un profesor que ha enriquecido, digamos, su hoja curricular con títulos académicos, con experiencia de investigación. Estamos en presencia de asuntos muy importantes. Es indispensable en relación con esos temas relativos. Esos temas la universidad los ha postergado indefinidamente, año tras año, y por consiguiente no los aborda con la profundidad que los temas exigen. Por otra parte, los defensores de la autonomía universitaria, hay una forma un poco primitiva, un poco simplista de defender la autonomía universitaria, que consiste simplemente en considerar el principio autonómico como una especie de baluarte que precave a la universidad de los riesgos a que su inserción en el conjunto societal la expone. Bueno, yo creo que eso, que allí como en casi todo hay algo de razón, pero eso no es suficiente. La universidad debería entender, y yo creo que una buena parte de su comunidad académica pensante lo hace, debería entender la autonomía como un elemento de transformación de la institución. Ha permitido que esta multisecular institución se mantenga en cierto modo fiel a sí misma a lo largo de la historia, ha sido precisamente el servirse de un principio de autotutela y de autotransformación que la pone en capacidad de hacerse objeto de su propia reflexión, sino una comunidad intelectual que reflexiona acerca del mundo en general. ¿Cómo no va a asumir la tarea necesarísima de reflexionar acerca de sí misma? Bueno, yo creo que esa vocación transformadora que encierra el principio de autonomía es la mejor defensa que la universidad tiene para hacerle frente a las dificultades frente a las que se encuentran, las coyunturales que nos incordian y nos acogotan en este momento, y a las dificultades en general que una institución crítica, que una institución destinada a producir saber, una institución que no puede ser sino concebida como un gran dispositivo de creación intelectual, se causa a sí mismo, los problemas que se causa a sí mismo por ser lo que es, lo que no puede dejar de ser. En la base, por supuesto, de ese dispositivo está la comunidad académica, ¿sí? Una parte de la cual asiste para formarse y para aprender, y otra parte de la cual está allí para producir el conocimiento que comunica,
para difundir el conocimiento ajeno que también hay que colocar en el orden de los circuitos curriculares internos. Bueno, yo creo que por consiguiente ese es el punto fundamental y es la razón por la cual nosotros hemos insistido tanto en el debate. Dicho sea de paso, a mí me gustó mucho cuando Andy me llamó y me dijo que ellos tenían ese grupo que aspiraba a convertirse o que se había ido consolidando como un grupo de opinión en la universidad, porque es que yo creo que la universidad no va a poder superar esta ni ninguna otra crisis en el futuro cercano al menos, si no se produce un proceso de constitución de grupos, de sectores pensantes, sectores organizados, que discutan, que fomenten el debate. Para una institución desmovilizada, el debate luce muy difícil. ¿Cómo debatir si la universidad está paralizada? Yo no pienso en la pandemia como la causa principal, porque se trata, en ese caso, de una contingencia que en algún momento desaparecerá. La universidad estaba desmovilizada desde muchísimo tiempo antes de la pandemia. Bueno, ¿hay que debatir para movilizarse o hay que movilizarse para poder debatir? Bueno, yo creo que hay que hacer las dos cosas y lo hemos dicho. En uno de los grupos, porque yo soy policamburista a ese respecto, de los que formo parte, hemos propuesto que los sectores más entusiastas en este momento fomenten el debate, participen, llamen a debatir allí donde las autoridades universitarias no lo han hecho, han debido hacerlo y hacerse los más entusiastas partidarios del debate y apoyarse en la comunidad universitaria en lugar de disociarse de ella, que es lo que también han terminado por hacer. Que esos grupos den, digamos, el impulso inicial para que se rompa el fatídico estado de la inmovilidad y de la inercia de la comunidad universitaria. Y que una vez que ese proceso eche a andar, pues el debate mismo se verá fortalecido por esa inicial movilización que irá aumentando su escala. Es cierto cómo se movilizan, ya termino, cómo se moviliza una comunidad, la mayor parte de cuyos integrantes está sumida habría que, es un poco dramático expresarlo en esos términos, pero habría que decir que se encuentra en la miseria más abyecta, puesto que ha sido conducida a la inopia total y a la privación de sus medios de vida. Tiene que estar haciendo esfuerzos por sobrevivir, cómo dedicarse a las exquisiteces del debate universitario en semejantes condiciones. Pues los universitarios tenemos, si queremos preservar a nuestra institución, conservarla y evitar su extinción, tenemos que ver cómo repartimos el tiempo para tratar de que las cosas cambien. Y además ese esfuerzo hay que inscribirlo en el esfuerzo general por la recuperación y la reconstrucción y la construcción además de una nueva democracia en la Venezuela del futuro cercano. Gracias. Muchas gracias, profesor, por su presentación, su ponencia. Antes de pasar a la segunda ponente, les recuerdo que al final vamos a tener un espacio para el diálogo, para el debate. Las preguntas las pueden ir haciendo por el chat aquí de Zoom y por el chat de WhatsApp. También le informo que se está viendo en vivo a través del Facebook Live de la iniciativa Venciendo la Sombra. Sin embargo, las preguntas van a ser solo por Zoom y por el chat de WhatsApp que se abrió para ese objetivo, ¿no? Bueno, ahora vamos a tener por 20 minutos la presentación de la profesora Judy Chaudhary. Ella es profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, directora académica del Centro de Investigaciones y Análisis
Juan Luis. Creo que se nos cayó Juan Luis. Bueno, sabemos que la profesora Chaudhary, quienes hemos seguido sus pasos, es secretaria de la Comisión Electoral de la UCB. También sabemos que es profesora titular de nuestra universidad, que es doctora y tiene una maestría en seguridad social. Recibamos a la profesora Chaudhary, pues, para no detenernos en sus incontables méritos académicos. Bienvenida, Yuri. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, sí, en las redes se le cayó porque en internet no está nada fácil. Bueno, buenos días, de verdad, estimados profesores que se encuentran acá y miembros de esta comunidad universitaria que aplaudo en este momento que nos podamos congregar para conversar sobre un tema tan importante. Agradecer al grupo de profesores que nos han invitado a este intercambio durante la mañana de hoy, que me parece que es un excelente punto de partida para poder dilucidar un poco los problemas que tiene nuestra casa de estudio más allá de la situación que se presenta con quienes están dirigiendo en este momento el país. Y en torno a ello, pienso que esta conversación que lo tomé de esa manera en el momento que me invitaron, lo tomé como una conversación donde podemos establecer algunos elementos a partir de lo que fue una experiencia dentro de una unidad como la Comisión Electoral. Y esto es para mí bien importante porque pienso que como profesora de la universidad, que ya tenemos suficiente tiempo, somos miembros de una comunidad en la que nosotros defendemos muchísimo, pero en la que no nos gusta participar. Y mi vida académica, administrativa dentro de la universidad ha sido de participación en los distintos elementos que puedo estar, desde la Escuela de Trabajo Social a la que pertenezco hasta la Comisión Electoral en la que hice mis actividades como secretaria de la Comisión Electoral. Y esto es importante porque quienes estamos aquí también tenemos que aprender a asumir esa responsabilidad. También hice de directora del comedor universitario. Entonces, aquí si estamos hablando de transformación de la universidad, también tenemos que conocer esos procesos, porque todos están permeados por nosotros mismos que no queremos estar dentro de ella. Entonces, eso quizás un poco para este planteamiento que nos estamos haciendo y en el que estoy totalmente inscrita sobre la base de qué podemos hacer para cambiar o para renovar o hacer algo distinto a lo que venimos haciendo para actualizarnos. De allí que esta movilización interna que estamos haciendo es muy importante que converse acerca de la comisión electoral. Y yo no me voy a detener en la particularidad de ella porque lo podemos conseguir en el reglamento, pero sí en algunos aspectos que me parecen bien importantes de la experiencia dentro de ella. El primero es qué es la comisión electoral, y eso está en el reglamento, que los invito a que lo revisen, para que un día nos sentemos solo a hablar del reglamento, porque es muy importante dentro de este proceso. El reglamento tiene una comisión electoral que, entre comillas, es autónoma, ¿verdad? Es la única unidad que depende administrativamente del Consejo Universitario. Esa unidad está solamente adscrita al Consejo Universitario, se supone que le rinde cuenta a ese Consejo Universitario, y un primer factor bien importante. ¿Qué hace la Comisión Electoral? Determina todos los eventos electorales que tenga la Universidad Central de Venezuela. Eso significa que tenemos elecciones del gobierno universitario, rectorales, vicerrectores, representantes, cogobierno, representantes profesorales, cogobierno, representantes estudiantiles, los representantes del Consejo Universitario. Y hay un apoyo a el gobierno estudiantil, porque recuerden que los estudiantes también tienen su forma de funcionamiento y esa comisión electoral los apoya cuando ellos van a realizar ese evento. Entonces, tenemos como muchos eventos para realizar dentro de la comisión electoral. ¿Quiénes lo realizan? ¿Quién realmente está dentro de la comisión electoral? En el reglamento que está a disposición en la página web, ustedes van a ver que somos 3 profesores los que
están dentro de la comisión electoral con sus respectivos suplentes. Y además hay un representante de los egresados que se hacen elecciones de segundo grado para ello, es decir, todos los representantes que están electos como egresados en cada una de las facultades eligen a el representante que va a estar en la comisión electoral. Del estudiantil, los estudiantes eligen a su representante que va a estar en la comisión electoral más el suplente. De los profesores se presenta una terna ante el Consejo Universitario y el Consejo Universitario elige a los 3 más los 3 suplentes que se supone deben ser de 3 facultades diferentes. Luego, dentro de la comisión, ese grupo, ese equipo pequeño, elige al presidente que será un profesor de los 3 electos dentro de esos representantes profesorales. Eso se supone que nos va a dar una comisión electoral dinámica, autónoma y comprometida con esos procesos electorales. Luego, en esa comisión electoral electa de esta forma, se elige un secretario, o sea, la secretaría, puede ser un profesor o profesora. Y la idea, esta es una figura bien importante porque es la que efectivamente maneja todos los procesos electorales técnicamente. En otras palabras, se constituye el cuerpo y tenemos un presidente que se conecta, digamos, con todo el resto de la comunidad porque es quien lleva la palabra de la comisión electoral y técnicamente tenemos un profesor que lleva a lo interno todo lo que tiene que ver con el proceso electoral. Entonces, fíjense que es bien, pero bien importante que tengamos una comisión electoral que sea autónoma, que tenga ese compromiso de esos profesores que están asistiendo a este evento, a estas reuniones que permiten que se hagan los procesos electorales. Y si no es así, si estos profesores no están comprometidos con esto, probablemente no vamos a tener elecciones. Probablemente no vamos a tener cronograma de eventos puntuales. Más allá que esté interferida o no por el órgano central que se refiere a las elecciones como el TSJ. Más allá de eso, vamos a mirarnos internamente. Entonces, ¿qué se hace para tener una comisión electoral independiente? Esos procesos, ¿qué significan esos procesos electorales? Bueno, significan que necesitamos una estructura robusta que permita dar respuestas a esto de lo que estamos hablando hoy aquí, que debería superar el asunto de ir al Consejo Universitario a que ellos decidan cuándo se hacen o no se hacen las elecciones. Y eso es bien importante que lo tengamos claro, porque el cronograma de eventos puntuales lo propone la Comisión Electoral. Está permeado por algunas otras acciones que seguramente, profesor Axalón, vamos a hablar de ellas después porque tenemos sentencias para tirar para el techo. Sí, pero ¿cuáles son las propuestas que tenemos internamente para que eso pueda realmente funcionar? De esa dinámica que se da allí se reúne la comisión electoral. ¿Qué pasa si los profesores no están comprometidos? Cosa que ocurre, porque el año pasado teníamos bastantes problemas precisamente porque los profesores no asistían a las reuniones. Tenemos entonces decisiones en el presidente de la comisión electoral. Y eso es grave, que la presidencia y quien funja como secretario, lo digo porque es así, porque se toman las decisiones si no hay los miembros de la comisión que activen las decisiones que se tienen que tomar. Entonces, los profesores y los egresados y los representantes profesorales deben asistir a estas reuniones. Si los profesores que ocurrió el año pasado no están asistiendo a las reuniones, es obvio que quienes están tomando las decisiones, como ocurrió, son el representante de los egresados, bienvenido porque puede presentar las opciones que les corresponde, los estudiantes y el presidente de la comisión electoral. Entonces, una primera reflexión es cómo nosotros constituimos la comisión electoral desde nuestros pares que debemos tener representantes en esa comisión electoral.
Esa comisión electoral también tiene una asesoría jurídica. No es la asesoría jurídica de la Universidad Central de Venezuela, que bastante interferencia hace, porque es el presidente de la comisión electoral, conjuntamente con los miembros de esa comisión, quienes tienen que definir cuáles son los asuntos que necesitan sean evaluados por una asesoría jurídica. Y eso también se los digo porque el año pasado, y todos venimos con unos años bastante complicados en relación a cómo funciona la comisión electoral. Y al final voy a hablar de alguna experiencia no grata que hemos tenido los profesores precisamente por no defender nuestros derechos a lo interno. Y esto nos deja dicho lo siguiente: nosotros no lo defendemos a lo interno, difícilmente podemos exigirle a un país que tenga un consejo electoral que funcione, porque el nuestro no funciona. Entonces no funciona no por sentencia, no funciona porque no queremos y no permitimos que funcione. ¿Qué procesos, qué significan los procesos electorales? Entonces, fíjense, una primera cosa es cómo la conformamos. Dentro de los profesores que la conforman, por cierto, para cerrar el punto de los profesores, recuerden que cuando se está dentro de la comisión electoral, no se puede participar, obvio, en procesos electorales y no puedes pertenecer a ninguno de esos grupos porque se supone que estamos en el medio de todas estas opciones que se van a presentar. En los procesos electorales que se hacen tenemos, digamos que, varios aspectos que le afectan. Un aspecto es el administrativo. El administrativo, ¿por qué? Porque sí es una unidad independiente, pero es dependiente. En otras palabras, el presupuesto que se solicita para que se haga un evento de elecciones, que como ustedes saben es costoso, lo vamos a ver, está controlado por la Unidad de Planificación y Presupuesto de la Universidad Central de Venezuela, la cual le rinde cuentas al Vicerrectorado Administrativo y el Vicerrectorado Administrativo hace una relación con el rectorado. En otras palabras, todo lo que se pase por allí estará permeado por lo que decida ese grupo de personas. Y cuando uno tiene ese techo, porque hay que presentarlo, eso está muy bien y todas las cuentas deben ser presentadas. Lo que está mal es que la respuesta sea en función a lo que yo quiero y no a lo que la universidad necesita. Y allí comenzamos con el primer problema. Si lo que yo quiero es que tú tengas una unidad que esté minimizada, yo te voy a dar el presupuesto que te hace mínima, no que te hace libre, autónoma, diferente, actualizada, sino te voy a dar el presupuesto que te permite estar allí para yo cumplir con la estructura y simple y llanamente no voy a lograr los objetivos. Los objetivos lo sabemos, lo saben quienes están desarrollando la estructura. Allí hay un grupo humano que trabaja con los profesores, que sabe exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo ideal es que tenga la suficiente autonomía para presentar los procesos electorales con los presupuestos que corresponden y esos presupuestos vayan a dar exactamente a el lugar que tienen que dar con los controles que se requieren. Y eso nos lleva a lo siguiente: para que haya procesos electorales, y aquí todos somos formados, necesitamos un parque tecnológico adecuado. Les voy a decir algo. Las máquinas con las que se sacan los escrutinios se consiguieron hace el año del tarantantán con el Consejo Supremo Electoral anterior, que ella modificó su estructura tecnológica y nos donaron esas máquinas. Lógico, esas máquinas se fueron desactualizando y el último evento electoral al que asistí, nosotros teníamos que correr llevando una máquina para un lugar y para otro para terminar a las 3 de la mañana porque no teníamos suficiente para cubrir las distintas facultades en donde se realizan todos los eventos. Entonces, ese parque tecnológico es necesario actualizarlo. Eso no es un problema de Estado, eso es un problema de la universidad. Y ahorita vamos a caer en el asunto, bueno, pero si las escuelas y los decanatos no tienen y no tenemos como profesores, lógicamente eso no va a funcionar. Eso no es hoy. Eso viene ocurriendo, ya les dije, desde hace mucho tiempo y podemos revisar la fecha en el momento que nos corresponda hacerlo. Entonces, se requiere de unas elecciones
que antes se hacían manuales, después semiautomatizadas y después automatizadas. ¿Qué hicimos en aquel momento en la comisión electoral? Miren, antes se alquilaba el servicio de un software que funcionaba solamente en el momento que se iba a hacer la actividad, y lógicamente eso era costoso. Con los años que estuvimos allí estudiando, llegamos a un acuerdo con la Escuela de Computación de la Universidad Central de Venezuela a través de una fundación que ellos tienen, porque tenemos que reconocer, yo creo que somos suficientemente claros para entender que todo en esta vida se paga, y sobre todo la tecnología. La gente de la Escuela de Computación es experta en las áreas, de hecho que participan en los procesos electorales nacionales desde el punto de vista técnico, vamos a estar claros. Y desde el punto de vista técnico ellos desarrollaron un software y ese software nos sirvió para las últimas elecciones, se probó, no es un problema del software, es un problema que hay que actualizarlo. ¿Cuántos de nosotros? No sabemos, yo no lo sé en este momento, con toda sinceridad, pero estoy segura que no está actualizado. ¿Cuántos de nosotros estamos pendientes si ese software se actualizó? El Consejo Universitario nos ha dicho a nosotros se actualizó el software para que tengamos unas elecciones adecuadas, justas, rápidas, necesarias en este momento. Claro, ¿quién nos puede decir eso con mayor precisión? Seguramente el profesor Robinson, que está en la Escuela de Computación y quien desarrolló con otro profesor y sus estudiantes este software del que estoy hablando. Software que para actualizar necesita de recursos porque son contratados sus miembros para que realicen unos proyectos. Este proyecto nos duró alrededor de 6 meses para que pudiéramos sacarlo pagándole a los jóvenes que están trabajando y por supuesto que a quienes están desarrollando la actividad que cobran menos, obvio, que los que están en la calle porque la fundación para eso realiza actividades. Con esto les quiero decir que hubo críticas sobre la fundación porque la fundación cobra como toda fundación y como todo técnico especializado necesita tener un trabajo que desarrollar y por supuesto que para la universidad era mucho más económico. Eso fue aprobado por el Consejo Universitario y nosotros tenemos un software desactualizado, estoy segura, que no daría cuenta a un nuevo proceso y que tendríamos que comenzar por preguntar cómo lo actualizamos. Luego tenemos el recurso humano. Tiene un pequeño equipo la Comisión Electoral con una experiencia invaluable. Ellos se saben todos los procesos, pero por supuesto que están debilitados porque ahora son menos, tienen más tiempo dentro de la organización, están totalmente aislados y no tienen una conexión que le dé relevancia a las actividades que están haciendo, ni tampoco que los capacite en cada uno de los procesos que están desarrollando. Entonces, ese grupo podría ser muy bien utilizado para nosotros tener digamos que una comisión electoral que se actualiza en términos de lo que realmente necesitamos en este momento. ¿Qué necesitamos en este momento? Bueno, los procesos electorales que tenemos actualmente, que no hemos desarrollado, podrían de alguna manera comenzar a visualizarse. Miren, cuando hay un cronograma de eventos puntuales, lo iba a mostrar, pero con la debilidad de la tecnología, mejor es que no me arriesgue. Entonces, me refiero al internet. Entonces, el de los eventos puntuales. Cuando se hace un cronograma de eventos puntuales, ¿qué buscamos? ¿Cuándo va a salir la planilla? ¿Cuándo sale el registro electoral? ¿Cuándo se puede impugnar? ¿A quién se impugna? Pensemos en el registro electoral. Todos participamos en eventos electorales. Bueno, nosotros también tenemos un registro electoral. ¿Cómo funciona nuestro registro electoral? Si es de profesores, ¿cómo mantenemos actualizado el de profesores si la Dirección de Recursos Humanos de la universidad no sabe ni siquiera cuántos profesores somos activos? Seamos sinceros. Debe haber una relación directa entre la Dirección de Recursos Humanos y la Comisión Electoral que le permita tener actualizada la data de los profesores que tenemos en la universidad activos y de los profesores que están jubilados y de los profesores que están dentro del claustro, quiero decir que están de asistentes para arriba, y cuáles son instructores. ¿Por qué? Porque todos nuestros procesos electorales tienen dentro de ellos, para el representante profesoral, usted tiene que estar dentro del claustro.
Usted tiene que haber ascendido. Ese es un detalle del que vamos a conversar para ya ir finalizando, porque la verdad es que la idea es que tengamos como una idea general, porque revisar la comisión electoral por dentro es una tarea de los profesores y creo que debemos hacerla, por eso empecé por allí. Bueno, entonces necesitamos además una relación directa con los decanos. ¿Por qué con los decanos y los coordinadores académicos de cada escuela y de cada facultad? En este caso de cada facultad. Porque necesitamos saber cuántos estudiantes hay. Necesitamos tener cronogramas uniformes. ¿Cómo hacemos unas elecciones electorales sin fases que es semestral? ¿Verdad? Tiene empieza, pónganse, en enero y odontología en marzo, o sea que hay vacaciones, arquitectura en julio, veterinaria en agosto. Si no tenemos una uniformidad en los cronogramas académicos, eso nos dificulta tener unas elecciones, porque las elecciones dependen de ese cronograma académico. Entonces, el cronograma académico es un problema de quién, de nosotros, porque no nos ponemos de acuerdo en tener cronogramas que por lo menos nos hagan coincidir. Y no estoy hablando del temita de la pandemia, porque el tema de la pandemia es otro asunto, que ahora tendremos que incorporarlo para ver cómo hacemos un cronograma académico en el que coincidamos y en el que podamos hacer unas elecciones juntos. Para hacerlo, tenemos que coincidir en campus universitario todos. Y en este caso tendremos que coincidir en coordinaciones académicas, es decir, en estar desarrollando actividades todos, de forma tal que podamos ir a un proceso, aunque sea para eso deberíamos ponernos de acuerdo. Bueno, alguna vez, como lo hacíamos antes, siempre entre abril y junio había coincidencia de los cronogramas. Siempre entre octubre y enero había coincidencia de los cronogramas y no se puede hacer en el mes de diciembre porque se interrumpe. Entonces podemos revisar un cronograma electoral para que vean que una comisión tendría que trabajar específicamente con los decanos para hablar de esto. Ahora, ¿esto quién lo habla con los decanos? Los decanos son miembros del Consejo Universitario. Los decanos saben muy bien lo que yo estoy diciendo aquí. Y los miembros del Consejo Universitario saben muy bien que estamos afectados para las elecciones generales por un cronograma académico. Bien, y quizás para ir cerrando, todos estos procesos nos afectan y bueno, a mí me parece que es bien importante que miremos esto, ¿no? Yo cuando estuve de secretaria, y ya hace bastante tiempo, propuse que hiciéramos las elecciones profesorales, de representantes profesorales. Y yo quiero dejar aquí eso, que pensemos en eso. ¿Por qué no las hacemos? ¿Qué nos impide hacerlas de representantes profesorales? Ahora el profesor Axalón seguramente nos va a decir sobre la sentencia. Bueno, ¿qué no nos impide? Que para ser representante profesoral hay que estar dentro del claustro, o sea, que hay que ser profesor ya por encima de asistente. ¿Eso lo podemos romper? Podemos hacer que entren los profesores instructores, que ahora son más que nosotros el resto del grupo. Podemos hacer que los profesores contratados después de 2 años ingresen. ¿Qué podemos hacer? ¿No podemos flexibilizarnos nosotros? ¿Será que eso es malo? ¿Será que podemos pensar y repensar? Yo pienso que nosotros tenemos que repensar qué tenemos dentro de la estructura. El representante profesoral es fundamental. El Consejo Universitario tiene representantes profesorales. ¿Cuándo los vamos a cambiar? ¿Cuándo vamos a cambiar los representantes profesorales de los decanatos, de las facultades, perdón? ¿Y cuándo vamos a hablar de los representantes profesorales de las distintas escuelas? Yo tengo tiempo ya, estoy aburrida de decirlo para cambiarlo porque necesitamos que se renueve el grupo de profesores. Yo no sé si ya voy cerrando, pero les digo lo siguiente. Sí, otra profe, cosa, ya voy cerrando. Miren, las interferencias. Quiero dejarla allí, las interferencias. La amistad con los
rectores, decanos de cada uno de nosotros, es amistad, pero no debería ser una cosa que facilitara la interferencia dentro de la comisión electoral. Asesoría jurídica, se necesita una para ello. Y ejemplos, sobre esto hay muchos y ahora dentro de un rato podemos hablar de los ejemplos que generó FASES, por ejemplo, valga la redundancia, en relación a lo que no debemos hacer cuando tenemos representantes profesorales y hacemos interferencia entre decanos, comisión electoral y rectorado. Muchas gracias, disculpen si me pasé, pero es que hay tanto de qué hablar, así que me perdonan. Gracias. Muchas gracias, profesora, por su excelente ponencia. Ahora vamos a la tercera y última ponencia. Antes de presentar y de entrar con el profesor Absalón, les recuerdo que luego de la tercera ponencia vamos a abrir un espacio para el debate. Pueden ir haciendo las preguntas en el chat de Zoom y en el chat de WhatsApp, ¿no? Bueno, el profesor Absalón no necesita presentación, en realidad todos lo conocemos. Sin embargo, hay que decir que es profesor titular jubilado de la Universidad Central de Venezuela, doctor en Ciencias Sociales, director del posgrado en Seguridad Social, asesor y exasesor tanto del Congreso de la República como de la Asamblea Nacional en temas universitarios, en temas de seguridad social. Tiene toda una vida dedicada a la universidad. Todos los que hemos sido UCEBistas conocemos de su trayectoria y de sus posturas. Profesor, antes de dar inicio a su presentación, aquí hay algunas preguntas que de antemano hicieron los participantes al momento de inscribirse. Primero, ¿cómo podemos contribuir para rescatar la autonomía universitaria? ¿Tiene la Universidad Nacional y la UCB en particular oportunidades en la Venezuela de hoy? Considerando que el funcionamiento de la UCB depende de los recursos financieros provenientes del Estado, ¿cuáles considera serían los cambios directos de la situación de la crisis universitaria si se cambian las autoridades? ¿No es necesario plantear el problema de la autonomía como esencial al concepto de universidad? Bueno, con estas preguntas que resumen más lo que fue la inquietud de los participantes al momento de la inscripción, le doy la palabra al profesor Absalón Méndez. Profesor, tiene usted 20 minutos. Bueno, muy buenos días. Comienzo por saludar la iniciativa de este grupo de opinión Venciendo la Sombra. Coincido con lo señalado por el profesor Víctor Rago en que este tipo de iniciativas son muy importantes y son fundamentales en la universidad actual. Y me siento muy orgulloso de participar en este primer foro sobre este tema y contar con la presencia de una sala plena, de una representación sumamente importante de profesores, empleados y estudiantes, y coincidir en el panel con la profesora Judith Chaudhary y con el profesor Víctor Rago. Yo he preparado una presentación que la he denominado el íter de las elecciones universitarias a partir del año 2009, o mejor, el calvario de las elecciones universitarias suspendidas en el año 2011. Inicio la presentación estableciendo 4 premisas fundamentales y le voy a agregar una última para que sean 5. La primera premisa es la reiterada, sistemática e intencional violación del ordenamiento jurídico universitario tanto ayer como hoy. Una ley de universidades de 1958, reformada en 1970, que se hizo obsoleta por falta de aplicación. Segunda premisa, la noción de autonomía universitaria y su defensa solo en el discurso, en la formalidad de la ley. Tercera premisa, el maniqueísmo y utilitarismo electoral como práctica de acomodación a intereses particulares y de grupo. Antecedente de esta práctica universitaria los encontramos en el año 1972
1978 y 1996. Cuarta premisa, la actuación de distinguidos profesores universitarios en funciones de poder a partir del año 1999. Y finalmente, las elecciones universitarias son un asunto más político que jurídico. Esta lámina, que contiene un refrán popular de uso muy frecuente, nos dice que de estas aguas vienen estos lodos. De esas 5 premisas que hemos señalado, tenemos como resultado lo que estamos viviendo hoy en la Universidad Central de Venezuela. Y vamos a dar inicio a lo que hemos denominado el calvario de las elecciones universitarias. La Ley Orgánica de Educación. La promulgación en el año 2009 de la Ley Orgánica de Educación y sobre todo las disposiciones legales que nos conciernen, tal es el caso del artículo 34 y su numeral 3. En primer término, debemos examinar en esta Ley Orgánica de Educación el concepto de el sistema de educación y de manera particular el subsistema de educación universitario que comprende tanto al pregrado como al posgrado, el cual deberá ser regulado por leyes especiales, las cuales no han sido promulgadas, y esto se refiere a la omisión legislativa, y por consiguiente sigue vigente la ley de universidades. Este es un punto muy importante para el análisis, porque la omisión legislativa para dictar las leyes, y no la ley, sino las leyes que regulen la vida universitaria, no ha sido posible. No obstante, que en su momento se le presentó al presidente Chávez un proyecto de ley de educación universitaria, proyecto que el presidente vetó y regresó a la Asamblea Nacional para la revisión correspondiente y ordenó la apertura de un debate nacional sobre el particular, cosa que no se hizo y no se ha hecho aún. El segundo aspecto sumamente importante del artículo 34 en su numeral 3 es la referencia a la autonomía universitaria. ¿Autonomía para qué? Este artículo 34 fundamentalmente refiere la autonomía a elegir y nombrar las autoridades universitarias. Y aquí hay otro aspecto sumamente importante que requiere de mucho análisis, la noción de autoridad universitaria. Y eso tiene que ver, desde el punto de vista del derecho administrativo, con los actos jurídicos de autoridad. ¿Quién puede dictar actos jurídicos de autoridad? Si todas las autoridades universitarias son efectivamente autoridades, todos los miembros que integran por elección o designación al Consejo Universitario son verdaderamente autoridades universitarias, y esto hay que revisarlo desde la perspectiva legal y desde la perspectiva jurisprudencial, porque desde la perspectiva legal y jurisprudencial se ha reservado el término de autoridades universitarias a las 4 autoridades rectorales, al rector, los 2 vicerrectores y el secretario. Todos los demás no configuran como autoridad universitaria a los fines legales y a los fines jurisprudenciales. La democracia participativa. ¿Qué significa igualdad de condiciones? Este ha sido un tema que ha requerido un importante análisis desde el punto de vista jurídico, porque la argumentación desde la perspectiva de la universidad ha sido la no identificación de los derechos políticos con los derechos académicos. Ya lo explicaba el profesor Víctor Rago. La dinámica y la situación de la universidad es de carácter especialísimo. Es una institución de carácter académico que no se puede asimilar a cualquier otra forma de organización social
de la vida civil de una sociedad en particular, en donde bien cabe la noción de participación protagónica, etcétera, de democracia participativa y la noción de derechos políticos. Y finalmente, la noción constitucional y legal de comunidad universitaria. No hay ninguna duda que el artículo 34, numeral 3, transgrediendo el artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 9 de la Ley de Universidades, establece un concepto completamente distinto de comunidad universitaria, completamente distinto. Ahora bien, ¿a quién beneficia o a quién perjudica la ampliación de esta noción de comunidad universitaria? Seguimos. Y nos encontramos entonces, en primer término, con el recurso de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad del artículo 34, numeral 3 de la Ley Orgánica de Educación. Este recurso de nulidad fue interpuesto por un grupo de rectores, a cuya cabeza está la actual rectora de la Universidad Central de Venezuela, la doctora Cecilia García Arocha Márquez. Y este recurso se interpone el 10 de noviembre del año 2009, es decir, casi inmediato, 2 meses, 3 meses de la publicación de la Ley Orgánica de Educación. Sin embargo, este recurso no ha sido decidido por el Tribunal Supremo de Justicia. Llevamos 11 años, ya cercano a los 12 años, en espera de una definición, de una decisión definitiva. Pero ¿dónde comenzamos a observar la serie de dificultades que han habido, que tenemos en la actualidad, que impide el que hasta este momento no haya sido posible la realización de elecciones en la universidad a partir del año 2008, fecha en la que se celebró la última mega elección universitaria, toda vez que en ese momento se eligieron las 4 autoridades universitarias, los decanos, la representación profesora. Un aspecto al cual yo le doy una gran importancia es a los antecedentes judiciales, porque pareciera que en el año 2011 es que comenzó esta situación y la universidad despertó de un letargo y se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. No, en el año 2002 hay una sentencia, la 898 del 13 de mayo del 2002, en la que a la universidad se le insta a reformar una serie de aspectos del reglamento de ingreso y permanencia del personal docente y de investigación. Luego tenemos la sentencia 120 del 11 de agosto del 2010, que afectó particularmente el proceso electoral de la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado. Y finalmente la sentencia del 18 del 23 de enero del 2011, que tuvo que ver con las elecciones de la Universidad de Oriente. De manera tal que hay una serie de antecedentes muy inmediatos a la promulgación de la Ley Orgánica de Educación y antes de la promulgación de la ley, en las que ya se observan una serie de amenazas